Ya estamos de vuelta en el ámbito nacional para conversar esta mañana con Paula Daza, directora ejecutiva del CIPS-UDD. Vamos a hablar de la reforma a la salud, vamos a hablar de listas de espera, hospitales sin presupuesto. Paula, qué gusto poder conversar con usted. Bienvenida, buenos días. Hola Juan Manuel, hola Connie. ¿Qué tal? Ustedes, como siempre. Buenos días, Paula. Paula, yendo bien al grano, una de las promesas de la discusión de la ley corta ISAPRE fue, ¿verdad?, el compromiso del gobierno de mandar un proyecto para reformar de manera ya más definitiva, en una visión larga, no corta, el sistema ISAPRE. Y esta es una promesa que además también se había hecho durante el gobierno de Sebastián Piñera, pero pandemia mediante, no tuvimos ni tiempo de discutirlo siquiera, en definitiva, ¿verdad? Y esta es una reforma que propone, una reforma larga, tiene 200 y tantos artículos, y propone eliminar las preexistencias, establecer una tarifa plana para los planes de salud, eliminar la tabla de factores y unificar las condiciones para todos los afiliados, todo lo cual suena una cuestión de bastante consenso, hay bastante transversalidad en torno a esos objetivos. Sin embargo, estamos viendo ciertos desacuerdos que parecen ser bastante de fondo. ¿Dónde está, a juicio suyo, el punto crítico del planteamiento que se está haciendo para iniciar el debate? Bueno, lo primero es que efectivamente la propuesta en sí había sido un compromiso del Ejecutivo, esto lo cumplió. Lo segundo era que en el proyecto de ley vendría el término de la declaración de salud, ¿no es cierto?, la preexistencia, que es un anhelo que lleva muchos años y se ha propuesto, como dices tú, en varios proyectos de ley. Y el tercer elemento que es importante, que aquí la Comisión de Salud de la Cámara del Senado había armado varios comités técnicos donde se hicieron estas propuestas. Uh-huh. Sin embargo, ¿dónde está el problema? Uno es por dónde entró, ¿ya? Aquí donde entró por la Cámara de Diputados. El tema de salud, que es un tema técnico profundo, ha sido ampliamente discutido por la Comisión de Salud del Senado. Son ellos quienes han armado varios comités técnicos, 3 o 4 ya, donde se han hecho 2 propuestas sólidas, técnicas. Sin embargo, entró por la Cámara de Diputados. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿cuál es la voluntad política de verdad del gobierno de avanzar en este tema? El segundo elemento es que, para terminar con las preexistencias, el término de las preexistencias, la declaración de salud, requiere la sostenibilidad del sistema financiero. ¿Por qué? Porque evidentemente hay personas que están enfermas, que requieren atenderse, esas personas gastan mucho más en salud, y para sostener el sistema, para poderle darle atención a esas personas, ¿cierto?, debe existir un modelo de solidaridad, que es lo que se ha llamado compensación de riesgo. Es decir, las personas que son más sanas, que son más jóvenes, probablemente financian a las personas que son más enfermas. No probablemente, financian. Si no existe ese mecanismo de compensación de riesgo para que el sistema se sostenga financieramente, probablemente el sistema no tiene ninguna capacidad de existir. El gobierno plantea un reaseguramiento. Yo estoy hablando con distintos expertos del mundo de los seguros en el día de ayer, y la posibilidad de implementar un reaseguramiento en estas condiciones, la verdad que no solamente lo haría más complejo, sino que lo haría más caro. Claro, perdón, recordemos ahí, ¿sí?, para que se entienda bien, para quienes no necesariamente están familiarizados con lo que plantea este proyecto, es que las obliga en la práctica a contar con ese reaseguramiento, claro, que en el fondo las cubra de los riesgos que sean atribuibles a ese mayor gasto, ¿no?, en las prestaciones correspondientes al plan común de salud. Pero ahí está la gran duda, si efectivamente existe mercado para reasegurar. Efectivamente, el mundo en este tema, particularmente en este tema que es complejo, que es técnico, lo que ha implementado distintos modelos de compensación de riesgo. O sea, compensar a las enfermedades, a las personas enfermas, para que las personas sanas las financien, un fondo para tener esos recursos. Sin embargo, que eso ha sido estudiado, analizado, planteado por los comités técnicos donde me tocó participar, no fue tomado por el Ejecutivo, y está planteando un modelo de reaseguramiento que probablemente, para que ocurra, no sabemos si va a poder ocurrir, todas las ISAPRES deberían mancomunar el fondo, todas las ISAPRES deberían asegurarse en un mismo seguro, y tampoco sabemos si habría mercado. Entonces, no entendemos, la verdad, cuál es el anhelo o cuál es el espíritu de verdad por parte del gobierno. A mi parecer, aquí hay una mirada más bien política que técnica. No se está pensando en las personas que hoy día requieren que el sistema se mantenga, no solamente las personas que están en ISAPRE, las personas que están en FONASA. Ustedes plantearon al principio de la conversación, ¿cierto?, de los temas que hay en salud,
lo que está pasando en los hospitales, las listas de espera, la capacidad que tiene FONASA para recibir a aquellas personas que no se pueden quedar en el sistema privado. Ninguna capacidad, hoy día ninguna capacidad, ni FONASA para recibirlos, porque ya tiene más de 3 millones de personas esperando una atención, ni tampoco los hospitales públicos para hacerse cargo de ellos. Por lo tanto, no entendemos cuál es la voluntad que tiene el Ejecutivo y si de verdad está poniendo a las personas en el centro. Ahora, hay una duda respecto a la voluntad política de avanzar, ¿verdad? Que tiene probablemente más que ver con por dónde ingresa el proyecto que respecto de esto, porque aquí lo que hay es una fórmula de solución de un problema que el gobierno considera es la solución y hay quienes consideran que no, ¿verdad? O sea, la mutualización o el reaseguramiento versus el fondo de compensación. Y eso puede ser parte de la esencia del debate parlamentario. Probablemente la duda respecto a la voluntad política, Paula, vaya por dónde se ingresa finalmente el proyecto, porque y yo creo que también esto es importante decirlo, el término de las ISAPRES como sistema tal y como lo conocemos es una cuestión de la que se habló incluso durante el gobierno de Sebastián Piñera y era parte de la agenda que llevó adelante. Yo me acuerdo del primer gobierno, cuando Jaime Mañalich fue ministro, se planteó esta posibilidad con la creación de un sistema bastante parecido al que se está planteando el día de hoy. Efectivamente, se han presentado 2 proyectos de ley en los gobiernos del expresidente Piñera para poder avanzar en una reforma en el sistema privado de salud para que se transforme en un seguro social. Es decir, que las personas que están en el sector privado tengan un seguro social con un plan de salud universal, como se plantea, con compensación de riesgo, con un precio único. Todo eso se ha planteado en las reformas de salud. Sin embargo, desgraciadamente no avanzaron tanto en el gobierno del presidente Piñera 1 como en el segundo gobierno. Probablemente la pandemia tuvo mucho que ver, ¿cierto? Se dejaron de lado muchas cosas, pero hoy día se plantea una forma de que efectivamente tiene que avanzar el sector privado en un modelo de seguridad social, ahí estamos todos de acuerdo. El tema es de que para que eso ocurra tienen que haber varias piezas dentro del ajedrez. Y eso no está ocurriendo en esta propuesta y como bien lo dices tú, es por dónde entra. ¿Por qué entró por la Cámara de Diputados? La verdad que el Ejecutivo no ha respondido a esta pregunta, lo han dicho varios senadores, ¿cierto? Que ellos han estado involucrados directamente en poder avanzar en una reforma del sistema privado de salud. Y yo creo que la verdad que si esto, tal como entró, y por dónde entró, la posibilidad que avance una reforma en la salud es prácticamente nula. Déjeme preguntarle ahora por lo que está ocurriendo con los hospitales, porque esto se ha convertido en una situación que quedó en evidencia, quedó reflejado a partir de lo que vimos con la paralización de los funcionarios del Hospital Van Buren en Valparaíso, que de alguna manera refleja o visibilizó una situación que es bien dramática, no solamente que está enfrentando este recinto, que tiene a trabajadores denunciando que hay una suspensión masiva de cirugías, también incluso de tratamientos oncológicos. Todo esto es muy grave porque obviamente tiene un prejuicio brutal sobre la salud de las personas por falta de insumos y medicamentos y también por el no pago a proveedores. Y no solamente, y que hay una serie de argumentaciones, no arrastre o deuda de arrastre después de la pandemia, el retraso en la llegada de una remesa de fondos que estaba programada por parte del Ministerio de Salud. Dicen que esto se está repitiendo en otros hospitales, que esto no es nuevo, que ya había ocurrido el 2020, que el Colegio Médico de Valparaíso había anunciado falta de medicamentos también. ¿Cómo está mirando usted este tema, que parece ser bien crucial y además estructural del funcionamiento de los hospitales públicos en Chile? Porque se pueden hacer esfuerzos por reducir la lista de espera, pero si es que después estamos suspendiendo las atenciones y cirugías programadas, tenemos aquí como un contrasentido, ¿no? Bueno, efectivamente, la verdad que la situación del sistema público de salud es gravísimo. Tanto podemos analizar FONASA como asegurador, que hoy día no es un asegurador público, es un pagador público, tanto como la reforma que requieren los hospitales, los prestadores de salud. Y ahí, como dices tú, que hay un problema enorme, estructural, y varios son las formas que funcionan los hospitales hoy día, ¿cierto? La contratación de los médicos es hasta el mediodía. Claro. No hay incentivos a que los profesionales médicos ocupen toda la infraestructura hasta la tarde, como ocurre en el sector privado. Tampoco no hay incentivos a mejorar la eficiencia de los hospitales. Y el otro tema que no puede
puede olvidarse, ¿no? Es las licencias médicas. Las licencias médicas del sector salud público es alrededor de 40%, de 40 días, más los días administrativos, más las vacaciones. Tenemos 2 meses los hospitales públicos parados. Yo creo que eso es un tema también que no se ha discutido. Por lo tanto, aquí hay un problema de fondo estructural, pero por otro lado, no pueden los hospitales públicos quedarse sin insumo, porque sabemos que finalmente los más afectados son los pacientes, y los pacientes que se atienden en el sector público que no pueden atenderse en el sector privado. Muchos de ellos están atendiéndose en el sector privado haciendo gastos enormes, gastos de bolsillo. Sabemos que cerca de 7 millones de personas finalmente terminan en el sector privado, personas de FONASA, buscando una atención oportuna, y es por eso que nosotros dentro del comité también hicimos una serie de propuestas de importancia de avanzar en la reforma en FONASA y la reforma en los hospitales públicos, que es donde está el mayor problema. Si los hospitales públicos tuvieran la capacidad de responder a las 16 millones de personas, probablemente la situación de las ISAPRES sería distinta, no estaríamos discutiendo, de una manera mucho más positiva, ¿cierto?, cómo avanzar en modelos distintos de salud. Yo creo que hoy día la situación es crítica, las personas están sufriendo, no tenemos posibilidad de hacer reformas en el corto plazo, porque vemos que no han tampoco ingresado proyectos para reformas en el sector público, y la situación financiera el Van Buren yo creo que es parte de muchos hospitales que hoy día están sufriendo lo mismo. Y eso es producto de una situación financiera que sabemos que se viene arrastrando, pero obviamente también de la forma de financiar los hospitales. Muy bien, queremos agradecerle, Paula, estos minutos de conversación con nosotros para poder abordar estos 2 grandes temas de la contingencia en materia de salud. Hay varios más, ¿no? Pero esto también nos permite poder proyectar un poquitito, al menos estos dos debates que hemos tenido en esta última semana. Paula, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un gusto saludar. Buenos días. Paula Daza, la directora ejecutiva del CIP de la UDD, conversando esta mañana con nosotros.